Hay desapariciones que no se anuncian con un estruendo, que no llegan acompañadas de sirenas ni de titulares inmediatos. Ocurren en silencio, en la aparente normalidad de una tarde cualquiera, y solo con el paso del tiempo se revelan como una herida profunda en la memoria colectiva. La desaparición de Rui Pedro Teixeira Méndez es una de ellas. Un niño de 11 años que salió a jugar, como tantos otros, y que nunca regresó. Desde entonces, Portugal convive con una ausencia que no ha podido cerrar, con preguntas que siguen abiertas y con la incómoda certeza de que, a veces, la verdad no se deja alcanzar fácilmente. Para entender este caso, no basta con repasar fechas y declaraciones. Es necesario detenerse en los gestos cotidianos, en las decisiones pequeñas, en las dinámicas humanas que, sin que nadie lo supiera en ese momento, condujeron a una tragedia silenciosa. Rui Pedro nació en el seno de una familia trabajadora, en una zona tranquila del norte de Portugal. Era un niño descrito como cariñoso, inquieto, con esa energía propia de quien empieza a descubrir el mundo con autonomía. En 1998 tenía 11 años, una edad de transición en la que la infancia aún pesa, pero el deseo de independencia comienza a asomarse. Vivía con su madre y su hermana en Lousada, una ciudad pequeña donde todos se conocen y donde la sensación de seguridad formaba parte del paisaje cotidiano. Rui iba a la escuela, jugaba en la calle, montaba en bicicleta y pasaba tiempo con otros niños del barrio. No había en su historia personal señales de riesgo evidentes. No era un niño conflictivo ni problemático. Al contrario, quienes lo conocían lo recuerdan como educado y cercano. Su contexto familiar, como el de muchas familias de la época, estaba marcado por rutinas simples. La madre trabajaba, la hermana mayor tenía sus propias actividades, y Rui aprendía poco a poco a manejarse solo en trayectos cortos. Esa confianza, normal y necesaria para el crecimiento, también es una de las claves que permiten comprender cómo pudo desaparecer sin que nadie lo advirtiera de inmediato. En 1998, la noción de peligro era distinta. No existían teléfonos inteligentes, no había localización en tiempo real ni una conciencia generalizada sobre ciertos riesgos. Lousada era percibida como un lugar seguro. Demasiado seguro, quizás. El 4 de marzo de 1998 comenzó como un día cualquiera. Rui salió de casa después de la escuela con la intención de jugar. A lo largo de la tarde fue visto en diferentes puntos del barrio. Nada parecía fuera de lo normal. En algún momento se cruzó con un hombre adulto, alguien que no le resultaba completamente desconocido. Según los testimonios posteriores, este hombre ya había interactuado antes con niños de la zona. No se trataba de un extraño absoluto, sino de una figura periférica, alguien que formaba parte del entorno ampliado, lo cual es un elemento crucial para entender lo que ocurrió después. Las horas pasaron y Rui no volvió a casa. Al principio, su madre pensó que estaría jugando en casa de algún amigo. En comunidades pequeñas, es habitual que los niños se muevan libremente de una casa a otra, pero cuando cayó la noche y Rui seguía sin aparecer, la preocupación comenzó a transformarse en miedo. Se hicieron llamadas, se preguntó a vecinos, se recorrieron las calles cercanas. Nadie sabía dónde estaba. La normalidad se había roto. La denuncia de desaparición se presentó esa misma noche. En las primeras horas, la esperanza aún estaba presente. Se pensaba en un retraso, en una confusión, incluso en la posibilidad de que el niño hubiera pasado la noche en casa de algún conocido. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba sin noticias, la realidad se imponía con una crudeza difícil de asimilar. Rui Pedro había desaparecido. La investigación inicial se enfrentó a las limitaciones propias de la época y del contexto. No había cámaras de seguridad en las calles, ni registros digitales de movimientos. Todo dependía de testimonios humanos, de recuerdos imprecisos, de horarios aproximados. Se organizaron búsquedas en la zona, se revisaron caminos, descampados, áreas cercanas al río. Vecinos, policías y voluntarios participaron con la esperanza de encontrar al niño sano y salvo. Cada día que pasaba sin resultados aumentaba la angustia. Pronto surgió el nombre de un sospechoso principal, un hombre adulto que había sido visto con Rui el día de su desaparición.
La atención se centró en él no solo por ese último avistamiento, sino también por antecedentes y comportamientos que, con el tiempo, resultarían inquietantes. Sin embargo, en ese momento las pruebas eran escasas. Las declaraciones eran contradictorias. El sospechoso ofrecía versiones cambiantes sobre sus movimientos aquel día. Aún así, nada era concluyente. La investigación avanzaba a trompicones. Se realizaron interrogatorios, se analizaron rutas posibles, se intentó reconstruir cada minuto de aquella tarde. La presión mediática comenzó a crecer. Portugal entero empezó a conocer el rostro de Rui Pedro a través de fotografías difundidas en televisión y prensa. Su imagen se convirtió en un símbolo de la infancia perdida, de la vulnerabilidad inesperada. Con el paso de los meses, el caso empezó a adquirir una dimensión más oscura. Las autoridades consideraron la posibilidad de que Rui hubiera sido víctima de un delito grave. Esta idea, aunque dolorosa, era necesaria para ampliar las líneas de investigación. Se exploraron redes de delincuencia, se revisaron casos similares, se cruzaron datos con otras desapariciones. Aún así, Rui no aparecía. No había rastro físico, ni objetos, ni testigos directos que permitieran reconstruir lo ocurrido con certeza. Años después, el principal sospechoso fue condenado por otros delitos relacionados con abuso de menores. Esta condena, aunque importante, no resolvía la pregunta central. ¿Qué había pasado con Rui Pedro? La justicia podía castigar conductas probadas, pero no podía llenar el vacío de una desaparición sin cuerpo, sin pruebas definitivas. Para la familia, esta situación era especialmente cruel. Existía la sensación de que la verdad estaba cerca, pero siempre fuera de alcance. La madre de Rui Pedro se convirtió en una figura incansable en la búsqueda de respuestas. Su vida quedó marcada por la ausencia, por la espera interminable. Con el paso del tiempo, su lucha trascendió el ámbito personal y se transformó en una causa pública. Exigió mejoras en los protocolos de búsqueda, mayor atención a las desapariciones infantiles y un compromiso real de las autoridades. Su dolor se convirtió en motor de cambio, aunque ese cambio no pudiera devolverle a su hijo. La investigación, reabierta en varias ocasiones, se enfrentó siempre al mismo obstáculo: la falta de pruebas materiales. Los recuerdos se deterioran, los testigos envejecen, los lugares cambian. Cada año que pasaba, hacía más difícil reconstruir lo ocurrido. Aún así, el caso de Rui Pedro nunca se cerró oficialmente. Permaneció como una herida abierta en el sistema judicial portugués. Desde una perspectiva psicológica, este caso obliga a reflexionar sobre la dinámica entre víctimas y agresores, pero también sobre la responsabilidad colectiva. Los delitos contra menores rara vez ocurren en un vacío. Suelen desarrollarse en contextos donde el agresor logra integrarse, pasar desapercibido, generar una falsa sensación de normalidad. En el caso de Rui, el hecho de que el sospechoso no fuera un extraño absoluto es un elemento clave. La confianza, o al menos la familiaridad, reduce las alarmas internas, tanto en los niños como en los adultos que los rodean. El comportamiento del principal sospechoso, analizado a posteriori, muestra patrones comunes en agresores de este tipo: la búsqueda de control, la manipulación del entorno, la capacidad de presentarse como alguien inofensivo. No se trata de monstruos evidentes, sino de individuos que saben adaptarse socialmente. Esta capacidad de camuflaje es lo que hace que estos delitos sean tan difíciles de prevenir y de investigar. También es importante considerar el impacto psicológico de la desaparición en la familia y en la comunidad. La ausencia sin confirmación genera un duelo suspendido. No hay cuerpo, no hay despedida, no hay cierre. Cada día puede ser el día en que aparezca una noticia, una pista, una llamada. Vivir en ese estado prolongado de incertidumbre tiene consecuencias profundas. La mente oscila entre la esperanza y la desesperación, sin poder instalarse en ninguna de las dos. A nivel social, la desaparición de Rui Pedro marcó un antes y un después en Portugal. Contribuyó a una mayor conciencia sobre la seguridad infantil y sobre la necesidad de protocolos rápidos y eficaces. También puso de relieve las limitaciones de los sistemas de investigación cuando se enfrentan a casos sin pruebas físicas claras. La justicia, en estos contextos, se mueve en un terreno frágil, donde la verdad jurídica
no siempre coincide con la verdad emocional. El análisis psicológico no puede ofrecer respuestas definitivas sobre qué ocurrió exactamente aquel día de marzo de 1998. Sin embargo, sí permite entender los factores que hicieron posible la desaparición: la confianza excesiva, la falta de vigilancia estructural, la presencia de individuos con conductas depredadoras en entornos cotidianos. Nada de esto justifica lo ocurrido, pero ayuda a comprenderlo. En última instancia, la historia de Rui Pedro es también una historia sobre la fragilidad de la infancia y sobre la responsabilidad de los adultos. Nos recuerda que el peligro no siempre se presenta de forma evidente y que la prevención requiere atención, comunicación y estructuras de apoyo. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. A más de 2 décadas de su desaparición, Rui Pedro sigue siendo un nombre pronunciado con respeto y tristeza. Su rostro, congelado en fotografías de finales de los 90, nos observa desde el pasado, recordándonos que hay historias que no han terminado. La falta de respuestas no disminuye la importancia de seguir preguntando. Al contrario, la refuerza. Este caso nos confronta con una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Somos capaces de cuidar, de amar, de proteger, pero también de ignorar señales, de confiar donde no deberíamos, de fallar sin quererlo. La desaparición de Rui Pedro no es solo la historia de un crimen sin resolver, es un espejo en el que se reflejan nuestras vulnerabilidades colectivas. Recordar a Rui no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de responsabilidad. Mientras su historia siga contándose, mientras su nombre siga pronunciándose, la posibilidad de aprender y de prevenir permanece viva. Tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió en Lousada en 1998, pero sí podemos decidir qué hacemos con esa ausencia. Podemos convertirla en silencio o en memoria, en olvido o en conciencia. Y en esa elección, como sociedad, se define una parte esencial de lo que somos.